En esta mañana estaremos en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, en este mensaje titulado El Rey Digno de Adoración. Dice así la eterna y bendita palabra de Jesucristo nuestro Rey. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos, hermanos. Señor y Padre bendito, te damos toda la honra, el honor y la alabanza, porque tú eres el único digno de recibirla. Te damos las gracias, Señor, porque podemos estar reunidos alrededor de tu bendita palabra, tu verdad revelada, Señor. Gracias, Señor, porque los que hemos venido a poner nuestra fe en Jesucristo, podemos ver, Señor, que Él es el Rey de gloria, el único Rey que es digno de toda adoración. Pedimos en esta mañana, Padre, que concedas ojos para aquellos, Señor, que aún no lo pueden ver. Te pedimos, Señor, que pongas en el corazón de tus ovejas, Señor, una convicción más grande, una pasión más profunda para vivir, Señor, para tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos porque somos pecadores. Te pedimos, Señor, que por el poder de tu bendita palabra nos transformes, Señor, nos hagas como a tu Hijo Jesucristo. Señor, nos hagas andar en los caminos que hemos de andar para honrarte. Todo, Señor, para tu gloria y honra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El pasaje que acabamos de leer es uno de los momentos más profundos de la historia de la redención. La llegada de los magos de Oriente, guiados por la providencia de Dios, para postrarse ante un bebé en Belén y adorarlo. Este, hermano mío, no es un cuento, no es una leyenda, ni es un mito. Esto no es folclore popular, no es ficción, ni es una fantasía. Esta es la legítima declaración soberana de la supremacía de Jesucristo sobre todas las naciones de la tierra. Este pasaje debe quitar el velo de nuestros ojos para que veamos el propósito mismo de nuestra existencia. ¿Y cuál es este propósito? Hermanos, postrarnos en adoración ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Vivimos en un mundo que se inclina ante todo, menos ante Cristo. La humanidad se ha arrodillado ante los ídolos del materialismo, ante los dioses de la gloria propia y ante los altares de la ambición personal. Pero aquí en estos versículos
Dios confronta nuestros corazones con un llamado contundente a dar total exaltación a aquel que es digno de toda alabanza. El Rey, amados hermanos, ha llegado y exige nuestra adoración. Debemos tener bien claro esto y entenderlo. Adorar a Cristo no es opcional, es esencial. Es el propósito supremo para el cual cada alma humana fue creada. Nuestros corazones estarán siempre inquietos hasta que encuentren su descanso en Él. Nuestras vidas no tienen sentido ni trascendencia hasta que encuentran su significado en la adoración al Dios vivo, Jesucristo. Si Cristo no está reinando en el trono de tu corazón hoy, entonces tu corazón está controlado por un rey impostor, por un rey farsante. Y todo rey impostor, todo rey farsante es un mentiroso y traidor que te conducirá tarde o temprano a la ruina eterna. Al adentrarnos en este pasaje, hermanos, debemos verlo por lo que es. Es un llamado divino a cada hombre, es un llamado divino a cada mujer, es un llamado divino a cada niño y a cada persona. Es un llamado que resuena por los pasillos del tiempo, es un llamado que se eleva por encima del ruido de este mundo caído. Es un llamado a venir a postrarse en adoración ante el único Rey que reina con justicia y verdad. Quiera Dios, hermanos, darnos a todos ojos vivos para que veamos la urgente necesidad que tenemos todos de vivir doblando nuestras rodillas ante el Rey Jesús y le adoremos, pues esa es la razón de nuestra existencia. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos abra los ojos, hermanos, a la gloria de su Hijo, y que no nos vayamos hoy de aquí sin ser transformados por el poder de su bendita majestad. Tendremos, hermanos, en este pasaje 3 puntos en esta mañana. Este pasaje todo apunta y tiene la intención de dejarnos claro que debemos adorar a Jesucristo. Veremos el primer punto en los versículos 1 y 2, la determinación para la adoración. El punto número 2 estará en los versículos 3 a 8, la conspiración contra la adoración. Y terminaremos, por la gracia de Dios, en los versículos 9 a 12 con la expresión de la adoración. Punto número 3. Así que empecemos, hermanos. Punto número 1 en esta mañana, la determinación para la adoración. Dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermanos, en el inicio de este capítulo 2, vemos una serie de personajes. Vemos unos magos del oriente, un malvado rey de occidente y un niño venido del cielo. Así que, hermanos, para entender de qué está hablando el Señor aquí, qué es lo que quiso Mateo que nosotros entendiéramos, vamos a ver un poco de quiénes eran estas personas. Primeramente, el rey Herodes. Este, hermanos míos, es el rey Herodes el Grande. Herodes era un edomita. Él no era judío. A pesar de que estaba puesto como rey a dominar toda el área de los judíos, él no era judío, sino un edomita. Y quisiera que recuerde eso porque va a cobrar importancia un poco más adelante en el sermón. Su gobierno se caracterizó por estar constantemente tratando de mantener, por un lado, el favor romano y por otro lado, apaciguar a la población judía. Emprendió extensos proyectos de construcción, incluida la ampliación del segundo templo en Jerusalén, lo que lo solidificó como un gobernante benevolente para los judíos. El ascenso de Herodes al poder fue fuertemente apoyado por el Imperio Romano. En el año 40 antes de Cristo, el Senado romano lo declaró, escuche usted bien, el rey de los judíos. Ese era el título con que era conocido Herodes el Grande entre el pueblo de Israel. Después de un periodo de disturbios civiles y conflictos entre los partos y Roma, se decide por el Senado romano que tenían que poner a alguien a dominar esa región. Ese alguien, hermanos míos, fue el rey Herodes. Herodes gobernó
como un rey de segundo cargo en realidad. ¿Por qué? Porque estaba bajo la autoridad de Roma, particularmente bajo la influencia de emperadores romanos como Augusto César. En otras palabras, hermanos, Herodes era en realidad el rey títere de Roma. Él hacía hasta donde el imperio romano le permitiera y en última instancia tenía que obedecer las órdenes del César. A cambio, él podía funcionar, podía tener una vida como rey sobre esa región. El gobierno de Herodes estuvo marcado por una paranoia y una crueldad extremas. Constantemente temía complots contra su reinado. Ejecutó a varios miembros de su propia familia, incluida su esposa Mariana. Sus tácticas despiadadas mantuvieron a raya a los posibles rivales, pero le valieron una reputación de ser un rey brutal. Era conocido, hermanos, por su despiadada represión a la disidencia y su oposición a utilizar medidas extremas para mantenerse en el poder a toda costa. Su paranoia lo llevó a ejecutar a varios de sus propios hijos, incluidos 2 sospechosos que conspiraban contra él. Este, hermanos míos, era Herodes el Grande. Por otro lado, tenemos también, hermanos, a unos magos. Dice el texto que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes eran estos misteriosos hombres? ¿De dónde vinieron? ¿Y cómo sabían acerca de Jesús? Primero que nada, hermanos, vamos a decir lo que estos magos no eran. No eran magos, como lo entenderíamos hoy. No hacían trucos de magia. La tradición, quizá usted ha escuchado esto antes, los 3, porque muchos dicen que eran 3, ¿no? Los 3 santos reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Hermanos, nada de eso está revelado en la Escritura. Ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, ni mucho menos santos. Solo se nos dice aquí la palabra magos, pero no, hermanos míos, porque esté relacionada con la palabra mágica que nosotros conocemos de alguien que hace trucos o alguien que para entretenernos pudiera presentarnos trucos de magia. No es eso. Los magos se llamaban así porque pertenecían a los magoi. Los magoi era una tribu medo-persa. Así se llamaba esa tribu, magoi. De ahí que a las personas de esa tribu se les conociera como magos. Del mismo modo en que a las personas que viven en América se les llama americanos, o los de hondureños es porque vienen de Honduras, pues a los magos se les conocía así porque eran de la tribu de los magoi en el imperio medo-persa. Los magoi fueron una casta privilegiada, practicaban la religión persa, por supuesto. Los griegos, los judíos, los egipcios y otros pueblos del mundo antiguo a menudo se referían a los persas como los medos. Estos hombres, hermanos, eran eruditos en el estudio de textos antiguos. Eran astrólogos, astrónomos, expertos en misticismo esotérico. Practicaban la religión conocida como zoroastrismo. Eran personas muy bien estudiadas en toda ciencia de su época. Y de ahí que también se les llamara sabios, los hombres sabios. Es muy probable, hermanos míos, que fueran descendientes de los sabios de Babilonia. Y aquí, hermanos, es donde tenemos que poner mucha atención. Hay una conexión que existe entre estos hombres conocidos como los magos, los magoi, y lo que Dios había estado orquestando siglos atrás para la llegada de su Hijo Jesucristo. Babilonia, hermanos míos, era conocida por su adoración a los falsos dioses. Y había alguien que siglos atrás había sido puesto como gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de los hombres sabios de aquellas tierras. Ese fue Daniel. ¿Cómo es que pusieron, hermanos míos, a Daniel como jefe supremo de todos los sabios de Babilonia? Hermanos, acompáñenme a Daniel capítulo 2. De hecho, podemos ir al capítulo 1, porque es importante que entendamos esto. Estamos trazando los orígenes de estos hombres conocidos como magos, los magoi. Y tenemos que entender qué está sucediendo aquí.
En el capítulo 1 de Daniel se nos dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Recuerde que aquí se nos habla de Joacim. Hemos mencionado a Joacim antes cuando hablábamos de la genealogía de Jesucristo en el primer sermón de esta serie en el Evangelio de Mateo. Joacim no es mencionado en la genealogía porque él había desechado la palabra de Dios, había quemado los rollos que el profeta Jeremías le había dado por instrucciones de Dios. Era la palabra de Dios diciéndole que iba a ser entregado a Nabucodonosor. Él dice, no creo esto, no puede ser, vamos a luchar y vamos a ganar. Pero Dios cumple su palabra y los entrega. ¿Qué es lo que sucede, hermanos míos? Que en aquel tiempo se tenía la costumbre por los reinos e imperios que conquistaban otros aprovechar, adquirir, quedarse con la sabiduría que aquel imperio al que era conquistado tenía. De tal manera que no destruían todo, sino que se quedaban con los sabios de aquellas tierras. Por eso es que esta es la práctica que tiene Nabucodonosor aquí. Dice el versículo 3, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos se les pondría, a estos hombres, hermanos míos, que eran los sabios de Israel, se les iba a poner otros nombres por Nabucodonosor para tenerlos en Babilonia. ¿Qué nombres se les pusieron? A Daniel se les puso, según el versículo 7, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Usted quizá conoce la historia. Si no la conoce, puede con calma en casa leer los primeros capítulos de Daniel, quizá todo el libro de Daniel si usted quiere, para entender qué está sucediendo. ¿Qué dice Daniel? No queremos contaminarnos con los alimentos que son ofrecidos por el rey a nosotros. Y le dicen al jefe encargado de estos hombres, no nos des ese alimento, danos solo los vegetales, verduras, es lo que comemos. Al principio este hombre dice, está bien, les vamos a dar lo que ustedes piden, pero después dice, ¿sabes qué? Me voy a meter en problemas con el rey porque él ya ha determinado lo que ustedes deben comer. Daniel dice, ponnos a prueba. Dice, no, pero es que si no comen bien van a estar todos pálidos, débiles, el rey se va a dar cuenta. Ponnos a prueba. Si nos pones a prueba y después te das cuenta que nosotros estamos bien, pues entonces te das cuenta que no pasa nada. Nosotros tenemos nuestra alimentación y no debemos contaminarnos con otras cosas. Lo hacen así, hermanos míos. Y en el versículo 20 del primer capítulo de Daniel dice lo siguiente. Desde el 19, hermanos, dice, el rey habló con ellos, no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, dice el texto. Entonces ya empezamos a hacer la conexión, hermanos, ¿de dónde vienen estos magos? Esto está sucediendo 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y ahí está Daniel con estos otros varones israelitas, habiendo sido encontrados 10 veces más sabios que cualquiera de los magos de Babilonia. Dice que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. ¿Qué tenemos que entender aquí, hermanos? Que Daniel se quedó a cargo, importantísimo, de todos los sabios, magos, astrólogos, hombres de ciencia del reino de Babilonia. No solo del reino de Babilonia, pero después el reino de Babilonia caería y vendría Ciro, rey persa. Y ahí seguiría Daniel, haciéndose cargo del conocimiento de todo un imperio. ¿Qué es lo que sucede en el capítulo 2, hermanos? Que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Entonces llama a sus magos, a sus sabios, a sus astrólogos y les dice, he soñado algo
quiero que me digan qué significa. ¿Qué dicen estos hombres? Claro que sí, señor rey. Díganos de qué se trata el sueño y se lo interpretamos. Ahí está el problema. Que se me olvidó lo que soñé. Usted quizá le ha pasado. Uno sueña algo y dice, soñé algo. Y no me acuerdo qué soñé. Parecería una contradicción, pero pasa. Bueno, dice el rey, es que soñé algo y no me acuerdo qué soñé. Estos hombres insisten y le dicen, bueno, rey, acuérdese, cuéntenoslo y nosotros vamos a interpretar el sueño. Y dice, no, así cualquiera. Si yo te digo que soñé, tú me puedes inventar cualquier cosa y ya. No, me vas a decir qué soñé y me vas a dar su interpretación. Y si no, mueran todos los sabios de este reino. Los mato a todos y borro la descendencia y sus casas y sus familias. Obviamente estos hombres no pueden. Dicen, nunca ha pedido un rey algo así. ¿Y qué es lo que sucede? Que da la orden y empiezan a matar a todos los magos, los astrólogos, los sabios del reino de Babilonia. Cuando llegan a Daniel y a sus muchachos, dice Daniel, vamos a orar, a pedirle a Dios que nos revele el sueño y hablemos con el rey para que no maten a los sabios. El Señor contesta, le da el sueño y la interpretación a Daniel. Daniel dice, hablemos con el rey, vaya a decirle que yo le daré la interpretación del sueño, le diré el sueño. Así se hace y entonces nosotros vemos en el texto, hermanos míos, de Daniel, que dice, lo que tú soñaste, rey, es una estatua, es una imagen grandiosa, grande, que tenía cabeza de oro, que tenía pecho de bronce y empieza a decir una serie de diferentes materiales hasta que llega a los pies y dice, y ahí es de barro. Y entonces lo que sucede es que tú ves una piedrecilla, una piedra pequeña caer del cielo, le dan los pies y se derrumba todo. Le dice, te voy a decir qué significa. El Señor te ha mostrado el porvenir, te ha mostrado el futuro. Esto es lo que acontecerá. La cabeza eres tú, oh rey. Y después de ti vendrá otro reino menor, y después de ese reino otro reino menor, y después de ese reino otro reino menor. Pero de pronto vendrá un reino que destruirá todos los reinos. Y esa piedra se convertirá en una montaña gigantesca que cubrirá toda la tierra y no será conmovida. Eso es lo que tú soñaste, le dice. Entonces Nabucodonosor se postra ante Daniel y dice, ¡wow! Y lo pone a él como el jefe, el gobernador de toda la sabiduría que hay en Babilonia. Es así, hermanos míos, como llegó Daniel a esa posición. Ahora, note algunas cosas que son importantes para nuestro texto, el texto de esta mañana. Dice el versículo 34 del capítulo 2 de Daniel, cuando Daniel está explicando este sueño al rey, le dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Escuche el lenguaje, los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las arenas del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hermanos, ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí? ¿Qué porvenir le mostró Dios a través de sus sueños al rey Nabucodonosor, hermanos? Miremos un poco más acerca de esta piedra. Nosotros hoy tenemos una gran ventaja que es invaluable porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento nos enseña con claridad quién es esa piedra. Mateo capítulo 21, versículos 43 a 44 dice, es Jesús hablándole a los judíos. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, dice Jesús, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Mismo lenguaje que utilizó Daniel cuando le explicó al rey Nabucodonosor que esta piedra que caería del cielo iba a destruir todos los reinos de la tierra. Los iba a desmenuzar. En Hechos capítulo 4, versículo 11 leemos, este Jesús es la piedra
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, hablando de Jesucristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Recuerde, en el sueño de Nabucodonosor, ¿dónde cayó esta piedra? En los pies de la estatua. La hizo tropezar, la hizo caer. En Romanos capítulo 9, versículo 33 leemos, como está escrito, he aquí, dice el Señor, pongo en Sión, Sión es Jerusalén, es otra forma de llamarla Jerusalén, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Otra traducción dice, no será desmenuzado. Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, Jesús es la piedra del sueño de Nabucodonosor mencionado en Daniel capítulo 2. De eso no tenemos la menor duda. Como dije, tenemos una gran ventaja. Tenemos el Nuevo Testamento. Hermanos míos, pero estos hombres, estos sabios, desde las eras de Daniel, habían pasado de generación en generación el estudio de lo que había acontecido 600 años antes. Y empezaban a darse cuenta de algo. Esos reinos de los que Daniel explicó al rey, que le fueron revelados por sueños, han estado cayendo unos a unos. Primero, Babilonia cayó. Se levantó Persia, cayó. Se levantó Grecia, cayó. Se levantó Roma y está cayendo. Los Magoi lo sabían. Los Magoi habían estado prestando atención a los acontecimientos de lo que en el mundo se estaba llevando a cabo y llegaron a una conclusión. Estamos en el cumplimiento de los tiempos y esa roca está llegando. Por eso dice que vinieron del oriente a Jerusalén, es decir, Sión. Y estos magos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque hemos visto su estrella. El cielo está llegando este rey que ha venido a destruir y desmenuzar todos los reinos de la tierra, para que ese sea el reino que perdure para siempre y cubra toda la tierra. ¿Dónde está? Hermanos, noten cómo esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Parece una pregunta simple y natural. Pero permítame hacerle notar algo. Esta pregunta es la primera pregunta que está registrada en todo el Nuevo Testamento. Si usted lee el primer capítulo de Mateo, no verá ninguna pregunta ahí. Pero empieza el capítulo 2 y la pregunta inmediata es, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa es la pregunta más importante, hermanos míos, que cada uno debe hacerse. ¿Por qué? Porque ya que Jesús es el legítimo rey, probado y comprobado por su genealogía en el capítulo 1, y estamos viendo ahora que también por el cumplimiento de toda profecía, entonces este es el único rey digno de adoración. Solo Jesucristo es digno de adoración. Entonces dicen los magoi, los magos, los hombres sabios, su estrella hemos visto. Su estrella hemos visto en el oriente. Y no nos queda la menor duda. Por eso estamos aquí. Venimos a adorarle. A esos que estaban, esos hombres ahí. Vemos aquí, hermanos míos, la determinación de estos hombres para llegar hasta el Rey de Reyes y Señor de Señores y adorarle. Sin importar la distancia que tenían que recorrer, sin importar los obstáculos que tuvieron que sortear,
sin importar los impedimentos que tenían en contra, estaban determinados a ir y adorar a Jesús. Habían estudiado, habían observado, se habían dado cuenta y Dios les había revelado en el corazón: este es el Rey. Por lo tanto, ellos tenían la determinación de ir, llegar y adorarle. Y es que, hermanos míos, la verdadera adoración comienza con una búsqueda deliberada de Cristo. La adoración no ocurre por accidente. La adoración no ocurre por casualidad. La adoración es un acto intencional, personal y sacrificial. Cuando usted mira a alguien y dice: este hermano, ¿cómo conoce Biblia? Esta hermana, pero qué mujer tan piadosa. Este hermano, pero qué carácter tan como el de Cristo. No ocurre por casualidad, hermanos. No le cayó del cielo eso. Seguramente ese hermano o hermana, de manera intencional, se ha disciplinado y se ha determinado a crecer para la gloria de Dios en la verdad de la Escritura y en santificar su vida para darle gloria y honra al Rey de Reyes, Señor Jesucristo. Entonces, si está usted aquí sentado hoy y usted es cristiano, usted ha puesto su fe en Jesús, sea que venga comenzando, que lleve ya muchos años, debe ser intencional en la adoración a Jesucristo. Debe estar determinado a adorar a Jesucristo. El pastor Charles Spurgeon dice con respecto a la manera en que él tenía en mente la predicación como un acto de adoración al Señor. Dice que eso lo motivaba y lo movía para nunca dejar de predicar. Es un acto de adoración. Y dice él: y si el sol se apaga, predicaré en la oscuridad. Y si el sonido de las olas del mar acallan, se seguirá escuchando el sonido de mi voz predicando y alabando a Dios. Es determinación, hermanos. Sin importar qué cosas y qué acontecimientos y qué obstáculos y qué problemas se pongan entre ti y tu adoración al Señor, debes estar determinado. Hermana, tienes que estar determinada a adorar al Señor. Tenemos que ver, claro, por supuesto, no todos los actos de adoración son iguales, porque no todos estamos pasando por las mismas circunstancias, pero siempre podemos adorar al Señor. Estos paganos extranjeros fueron guiados, hermanos, dice el texto, por una estrella. Ahora pasemos a esto, la estrella, ¿qué es esto? ¿Era un cuerpo celeste? ¿Era un meteorito? ¿Era un cometa? ¿Era un planeta? Mucho se ha discutido al respecto, hermanos. Mucho se ha discutido. Los teólogos, los estudiosos, los eruditos de todos los tiempos empiezan a tratar de decir: mira, era esto, era lo otro. Es que en aquel tiempo el planeta, ya no recuerdo, hermanos, lo que leí, era Júpiter, Saturno, no sé qué, se veía en tal lugar. Hermanos, pero coincido con otro grupo también de hermanos de la historia de la iglesia y estudiosos, en que no hay que darle mucha vuelta al asunto. Esto fue un fenómeno sobrenatural utilizado por Dios para llevar a estos magos a Cristo. Fue la gloria de Dios resplandeciendo en el cielo lo que guió a estos hombres a Cristo. Además, es porque, hermanos, este es el cumplimiento de la profecía. En Números capítulo 24, versículo 17 vemos: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. El Señor lo había dicho. Se iba a levantar esa estrella, se iba a levantar la gloria del Señor sobre Sión, sobre Jerusalén, hermanos míos, para que naciera aquel que lleva el cetro eterno de toda justicia. La adoración, hermanos míos, comienza con la revelación de Dios guiándonos hacia su Hijo. Y hemos dicho que debemos estar determinados a adorar al Señor si somos cristianos. Pero si tú aquí estás sentado y no has puesto tu fe en Jesús, déjame decirte una cosa. Para poder adorarle, esa adoración empieza primero con la revelación, con el entendimiento, con que tú mires y veas por la palabra de Dios y la Escritura quién es Jesucristo.
Esa es la luz que iluminó la mente de estos hombres para darse cuenta que Cristo estaba naciendo y era rey. Hay quienes luchan con la idea, hermanos, de que Dios haya revelado esta señal del nacimiento del Mesías a un grupo de astrólogos idólatras paganos, porque esto es lo que eran estos hombres. Queremos cristianizarlos en nuestra época, de nuevo por diferentes tradiciones. Y se nos presenta ahí en el nacimiento de Jesucristo, como decíamos antes, ¿no? A Melchor, Gaspar y Baltasar, en su caballo, en su camello, en su elefante, hombres casi que cristianos, ¿no? Muy piadosos. Y no eran eso, hermanos. Eran astrólogos de otras tierras que practicaban otra religión, pero que por el acceso a la revelación de Dios, al estudiarla, el Señor pone luz en su entendimiento y los trae a que conocieran al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Podría Dios usar el interés por el conocimiento de los astros de estos magos persas, paganos, como el medio por el cual los dirigiría a su Hijo? Bueno, pues eso es exactamente lo que Dios hizo. Dios no estaba reafirmando en el corazón de estos magos el continuar creyendo en los astros del cielo. No estaba alentándolos a persistir en el estudio de la astrología, el misticismo o el ocultismo, sino que Dios va y los encuentra ahí donde ellos están para enseñarles a que vean la verdadera luz y dejen de creer en supersticiones. Dios los dirige a su Hijo Jesucristo, quien es la verdadera sabiduría, esa sabiduría que tanto anhelaban y se esforzaban por poseer los magos. Pensemos en esto por un momento, hermanos. Si tú eres cristiano hoy, ¿qué medios usó Dios para encontrarte? Ahí donde estabas, el Señor utilizó lo que Él soberanamente decidió usar para sacarte de ahí. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, hacernos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que está sucediendo con estos hombres. Fueron sacados de las tinieblas, de sus antiguas creencias, de su antigua religión, y fueron traídos por la luz de la gloria de Dios en esa estrella para mostrarles a aquel que es la luz del mundo, Jesucristo. Hayamos sido antes lo que hayamos sido, hermanos, todos los que hoy somos cristianos porque Dios usó medios para que no persistamos en aquello en lo que estábamos, sino que vengamos a la fe en Jesucristo y abandonemos aquello de lo cual nos sacó. Lo importante aquí es ver de nuevo, hermanos, que a pesar de ser gentiles y paganos, hombres místicos, astrólogos de tierras lejanas, reconocieron a Jesús como el Rey de los judíos y vinieron a adorarlo, presagiando así el alcance del Evangelio. Este es el llamado universal a adorar a Jesucristo. Dejar antiguas creencias, supersticiones paganas de las culturas del mundo entero y buscar la verdad en Jesús y en su palabra. Nos deja ver un adelanto de la inclusión de todas las naciones en el plan redentor de Dios, como nos dice Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Esa gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estarán delante del trono y en la presencia del Cordero. No sé cuál sea tu cultura, no sé cuál sea tu país, no sé cuál sea tu tradición, pero cuando vienes a reconocer a Jesucristo como Dios, como Rey que es, una bandera nueva se levanta en tu corazón. La bandera de Cristo, el estandarte del Señor, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Usted cree que la bandera es cualquier cosa, hermanos? No lo es. Las banderas tienen un significado, y sea cualquier significado que la bandera tenga, en última instancia, cada bandera de cada nación representa la autoridad y soberanía de un país sobre un territorio.
Por eso es que cuando el hombre llegó a la luna, quienes llegaron a la luna, que fueron los norteamericanos, ponen la bandera de Estados Unidos. Por eso cuando una nación conquista a otra, tiran su bandera y ponen la nueva bandera, declarando soberanía sobre esa nación. Hermanos míos, de nuevo, sin importar de qué nación, de qué cultura, de qué tradición vengas, si en verdad has venido a Cristo, la bandera que debe ondear sobre toda bandera en tu corazón es la de Cristo Jesús. No hay otra bandera que se levanta para el cristiano. ¿Tú crees que esa bandera multicolor que está de moda hoy, proclamando la perversión del mundo, es un accidente que hayan elegido una bandera? No, es completamente intencional. Quieren decir no a la autoridad y soberanía de Cristo, sí a la soberanía de esta bandera. Así que cuidado, hermanos. Punto número 2 en esta mañana: la conspiración contra la adoración. Ya hemos visto la determinación a adorar a Cristo Jesús. Ahora vemos la conspiración contra la adoración. Dice el versículo 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hermanos, Herodes se alarmó cuando estos magoi, cuando estos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Recuerde, ese título es usado por los magos para referirse al recién nacido Jesús, y era el mismo título que se le había dado a Herodes por el Senado romano, y obviamente vería a cualquier otro rey como una amenaza directa a su trono. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes: el rey de los judíos soy yo. ¿Cómo que el que ha nacido? Los magos, hermanos míos, estos magoi, estos sabios, tenían también funciones gubernamentales oficiales. Eran considerados asesores religiosos, se les consideraba intermediarios entre las deidades y la corte real a la que pertenecían. Eran consejeros de los reyes debido a que se apreciaba su conocimiento. Aconsejaban a los reyes en asuntos de Estado, política exterior y otras decisiones importantes para el reino. Eran funcionarios oficiales de la corte y se les delegaban asuntos diplomáticos con la autoridad del reino o imperio al cual servían. Podemos darnos cuenta, hermanos, podemos darnos una idea de la turbación de Herodes. Estoy convencido, hermanos, que aunque no dice el texto cuántos hombres eran, dicen algunos, pues 3 no eran. Bueno, pudieron haber sido 3. Solo dice magos, plural, pudieron ser por lo menos 2. Por lo menos 2 para decir magos. Unos dicen 3 porque pues eran 3 regalos. Pero estoy convencido, hermanos, de que esta tuvo que haber sido una comitiva completa. Estoy convencido, hermanos, por los textos, por lo que vemos, por el estudio en el tema de estos hombres, que debieron ser una cantidad grande de hombres que llegaron, una delegación representando todo el oriente. Por eso es que Herodes quedó turbado. Llegaron estos hombres de manera oficial, como diplomáticos de un imperio. No solo Herodes está turbado, dice, y toda Jerusalén. Usted se da cuenta que no pudieron haber llegado 2 señores por ahí en un caballo y toda una nación queda turbada. Estos eran cosas, hermanos, de diplomacia entre imperios. El mundo en ese momento que se concentraba en Jerusalén supo de la llegada de esta gente. Llegaron al palacio del rey. ¿Usted cree que alguien en un caballo, pásele a ver al rey? No era así, hermano. Esta gente vino con, como dije, investidos de esa autoridad del imperio al que representan. Jerusalén se turba también. Se presentan estos hombres legitimados en asuntos de política y con plena facultad en el uso de la autoridad del reino del que vienen.
Herodes entendió perfectamente lo que estaba ocurriendo. Solo hay un trono y no pueden sentarse ahí dos reyes. Uno tiene que desaparecer. Esto era una declaración de guerra. El corazón de Herodes se atribula, se irrita, se incomoda, se turba, se enciende en ira, porque tiene frente a sí hombres que le informan. No le están preguntando si quiere, no le están preguntando si le parece. Le informan algo, le informan que es necesario y obligatorio adorar al rey rival. Esto es un llamado a rendirse. ¿Dónde está el rey Herodes? No, pues aquí. Hay un nuevo rey. Quedas informado. Hemos venido a adorarlo. Eso es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Esto ilustra cómo la verdadera adoración a Cristo, hermanos, demanda una renuncia inmediata a nuestra vida pasada y a nuestra vida egoísta a cargo de nuestros propios intereses. Todos los hombres sin Cristo son como Herodes. Y cuando se les anuncia que no son ellos los reyes de sus propias vidas y que hay otro rey que es mayor, que es infinitamente mayor y más poderoso y lo deben adorar, se irritan, se incomodan, no les gusta, se turban. Porque quieren continuar siendo los reyes de sus propias vidas, los amos de sus imperios. Ellos toman sus decisiones, ellos disponen como les gusta, aunque en realidad, hermanos, ellos como Herodes son reyes títeres de quienes los manejan. Todos los cristianos de hoy son los Herodes de ayer, hermanos. Todos. Porque para ser cristiano primero tuviste que haberte rendido, como se le estaba informando a Herodes que tenía que hacer. Herodes era edomita. ¿Recuerda que le dije que recordara eso? Esto es importante. En lengua griega se les conocía como un idumeo. ¿Quiénes eran los edomitas? Descendientes de Esaú. Con el auge del Imperio Romano, este idumeo, este edomita, cuyo padre se había, entre comillas, convertido al judaísmo, fue nombrado el rey de Judea, como ya hemos mencionado antes, rey de los judíos. Él es un descendiente de Esaú. ¿Recuerda usted a Jacob y a Esaú? Desde el vientre de su madre Rebeca, Dios ya había dicho que había un antagonismo entre ellos dos. Había una guerra entre dos naciones, una guerra entre dos reinos. Esaú se convertiría en padre de los edomitas. La nación de Esaú, Edom, siempre ha querido gobernar sobre el pueblo de Dios, pero Dios había dicho a Rebeca, su madre, que no sería así, porque el mayor, Esaú, Edom, serviría al menor, Jacob, Israel. De tal modo que el legítimo heredero al trono era el hijo de Jacob, el linaje del Mesías, el rey Jesucristo. Solo el Mesías es el rey legítimo, no Herodes, hijo de Saúl. No fue casualidad, hermanos, que sea Herodes quien hayan puesto a reinar ahí. Dios quiere comunicar, tiene la intención de mostrarnos que cuando Él dice algo, lo cumple. Soberanamente Él pone y quita reyes, soberanamente puso a Herodes ahí para que entonces viniera a recordarnos que no es así. No es la carne de Edom quien reina, sino el Espíritu del Señor en Jesucristo. Herodes no es solo un villano, hermano, representa todo lo que somos los seres humanos sin Cristo. Representa todo lo que somos cuando nos rebelamos contra el reinado de Jesucristo. Y no solo el rey, sino toda Jerusalén. Toda Jerusalén estaba turbada, estaba asustada, estaba irritada, estaba intranquila. ¿Por qué? Porque la gente en Jerusalén entendió las implicaciones políticas de la presencia de estos magos, de los magoi. Si el rey de los judíos que ha nacido toma el trono, Roma no va a estar contenta. Y todos saben que cuando un rey llega para derrotar a otro, esa transición no es pacífica, es una lucha violenta, es una guerra. Los pobladores de Jerusalén se dieron cuenta. Estamos a punto de entrar en una guerra. Por eso estaba turbada Jerusalén.
Y eso es lo que nos dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Otra traducción dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Predicaba la venida del reino. Predicaba que venía el rey, que el rey ha llegado, que él era simplemente uno que debía allanar el camino para que el rey pasara, para que el rey viniera. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Hermanos, el cristianismo no es para cobardes. No es para cobardes, hermanos míos. Apocalipsis nos dice claramente que los primeros que llegan al lago de fuego son los cobardes e incrédulos. Porque esas dos cosas van de la mano. Porque solo los valientes pueden creer en Cristo. Los incrédulos no creen porque son cobardes. Porque estamos llamados a luchar, porque es una guerra, porque son dos reinos, hermanos. Y Jesucristo vino a inaugurar el reino de Dios en esta tierra. No que no existiera antes el reino, no que Dios no tuviera un reino y tiene que formar uno aquí en la tierra, no. Viene a inaugurarlo aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Piense, cuando se inaugura algún comercio, cuando se inaugura algún establecimiento, ¿qué significa? Que una vez inaugurado, usted ya puede entrar. No que no existiera antes, probablemente tenían muchas sucursales en otros lugares. Pero cuando llega a una ciudad, un establecimiento nuevo, dicen, gran inauguración. Entonces la gente va y entra y puede, pues obviamente en el caso de un comercio, ¿verdad? Comprar si uno desea comprar. Bueno, hermanos míos, el ejemplo es ese. La inauguración del reino de Dios significa, hey, antes ustedes no podían entrar, pero en Jesucristo ahora se ha inaugurado el reino. Y todo aquel que por la fe viene en arrepentimiento a buscar al Señor Jesús puede entrar. Esa es la inauguración del reino. ¿Cómo reacciona Herodes ante todo esto? Dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Jesús, hermanos míos, como hemos dicho ya, es el legítimo heredero al trono por genealogía y también por profecía. Herodes manda llamar a los principales y a los escribas del pueblo. Él piensa, si el Mesías judío había de nacer, lo lógico sería que los estudiosos judíos de las Escrituras supieran acerca de él. Y no solo que supieran acerca de él, pero debieran estarlo esperando. Pero no parece haber un interés en el rey prometido. Se cumple lo escrito por Juan en su primer capítulo de su evangelio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los escribas acertadamente dan la respuesta. Ellos saben lo que está escrito. No son desconocedores de la escritura. Dicen, no, en Belén, porque está escrito. Interesante que Belén signifique casa de pan. Eso significa la palabra Belén. Fue la casa en la que nació el pan de vida, hermanos, que bajó del cielo. Los religiosos tenían la verdad de la escritura frente a ellos, pero no la tenían en el corazón. A Herodes le fue dada la verdad de la profecía, pero él no se entregó a esa verdad. La falta o carencia de verdad o de revelación, hermanos, nunca ha sido el problema ante la incredulidad de los hombres, sino su corazón duro y perverso. Los escribas conocían la profecía, sabían dónde van a nacer. Está escrito, en Belén. ¿Y por qué no haces nada al respecto? Si tienes la escritura, si tienes la verdad, a Herodes se le dio la información correcta. Herodes va a nacer, según está escrito por el profeta, en Belén. ¿Y por qué este reino corre a adorarlo? Hermanos, de nuevo, no es porque no tuvieran la verdad. Es porque tenían un corazón endurecido. Y del mismo modo todos aquí debemos tener mucho cuidado
de no tener la revelación, la verdad expuesta, la información correcta. Y todos aquí en esta mañana estamos teniendo la información correcta que nos dice quién es Jesucristo. No vaya a ser que como los religiosos de ese tiempo o como el rey Herodes, no corras a adorarlo y endurezcas tu corazón, porque estás teniendo la verdad delante de ti. La inauguración de ese reino se te está declarando. Las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que quiera entrar. Lo único que tienes que hacer es adorar a Cristo. Adorarlo en espíritu y en verdad. Y puedes entrar. ¿Qué te deja fuera? Lo mismo que estaba dejando fuera a los religiosos de ese tiempo y a Herodes. La dureza del corazón. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Hermanos, sabemos que Herodes estaba mintiendo. Él no quería adorar al rey, él quería asesinar al rey, desaparecerlo, deshacerse de él. Simplemente es que por el momento, en ese instante, a Herodes le convenía decir que adoraría a Cristo para llevar a cabo sus planes perversos, sus planes para mantenerse en el trono. La falsa afirmación de Herodes de querer adorar al niño, hermanos míos, es una advertencia fuerte contra la adoración poco sincera y los motivos egoístas en nuestras propias vidas. La pregunta para nosotros es: ¿por qué afirmas seguir a Cristo? ¿Por qué estás aquí sentado en esta mañana? ¿Por qué mientras tocábamos, escuchábamos las alabanzas, cantabas o te parabas? ¿Por qué? ¿Porque verdaderamente estás adorando a Cristo? ¿O porque por el momento es conveniente decir que voy a la iglesia, que creo en Cristo, pero en el fondo tengo mis propios planes para yo seguir en el trono? ¿Por qué será que estás aquí hoy tú, varón? Porque eres un hombre valiente, sabio, que viene y ha entendido que Cristo es el Mesías, el Rey prometido que debo adorar. O me conviene porque si no tengo problemas en la casa con la esposa. Entonces mejor voy, me siento, me paro, me vuelvo a sentar, saludo y así estamos tranquilos todos. Esta es la advertencia que estamos viendo, hermanos, en el texto. Herodes era un mentiroso, un farsante, falso. Sí, dígame dónde está para que yo vaya a adorarlo. ¿Cuándo hay que ir a la iglesia? ¿El domingo? Ok, ahí vamos. Eso vemos aquí, hermanos míos. No todo el que dice reconocer a Jesús como rey se somete a su señorío. Así que hay que tener cuidado. Debemos ser cuidadosos tanto con aquellos que son falsos adoradores, enemigos de Cristo que aparentan ser leales al rey pero no lo son, pero también debemos ser cuidadosos con nuestro propio corazón y examinarnos para saber si nuestra lealtad al rey Jesucristo es genuina. Tenemos que examinarnos. ¿Dónde está nuestro corazón? Y por último, vemos el punto número 3, hermanos, la expresión de la adoración. Dice el versículo 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hermanos, la señal que Dios les dio en esa estrella los llevó a Jerusalén. ¿Dese cuenta de eso? A veces tenemos la idea de que esa estrella estaba en Persia, ¿no? Estaba donde estaban los magos, los sabios. Y salieron y empezaron a ver la estrella y la seguían hasta que llegaron a Jerusalén. Pero no es lo que dice el texto. Ellos miraron, observaron dónde estaba y desde ahí fueron y llegaron a Jerusalén. Una vez llegados a Jerusalén, en medio de toda oposición, fueron dirigidos ¿a qué cosa? A la Escritura. Porque llegan donde Herodes y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
Espérame. Escribas. Y ellos abren la escritura y dicen, como está escrito. Oh, y de ahí entonces ellos dicen, está en Belén. De nuevo, la revelación de Dios, la luz del Señor, los dirige hasta hasta Jerusalén, en medio de toda oposición, para mirar en la escritura. Y la escritura los dirige hasta Belén, donde está el niño. Y en el camino, la estrella los acompañaba. Pero ellos, por la escritura, enfatizo, supieron que tenían que ir a Belén. La estrella que hemos dicho es la gloria del Señor, hermanos. Entonces iba con ellos hasta Belén. ¿Qué entendemos? ¿Qué debemos aprender en esto, hermanos? Que no podemos tomar en nuestra vida cualquier circunstancia como una señal de Dios, como una señal del Señor, a menos que esa circunstancia nos lleve a la Escritura y esa Escritura nos lleve a Jesucristo. Si no, hermanos, estamos jugando a las adivinanzas. Si no, hermanos, estamos tratando de ver si agarramos algo ahí, a ver cómo entendemos si esto es de Dios o no es de Dios. Toda circunstancia que viene del Señor, hermanos, tarde o temprano, nos dirigen a la Escritura. Y la Escritura la entendemos porque nos apunta a Cristo. De otro modo, hermanos, estaremos errando. Y al ver, dice el versículo 10, la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Este versículo apoya, hermanos míos, la idea de que esta estrella no era un astro común o un evento natural. Porque de nuevo, escuche que dice el texto, que ellos, al ver la estrella, es decir, cuando se detuvo sobre donde estaba el niño, dice que aún no está diciendo que vieron al niño. Esto va a venir en el versículo siguiente. El versículo 10 dice, ellos al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Usted no sale a ver una estrella y siente un gozo en su corazón. Porque esta palabra estrella que se utiliza hace referencia al brillo que ellos veían en el cielo. ¿De qué otra manera podían describirlo? Es una estrella, es un resplandor, es un fulgor como ningún otro. Y cuando la tienen por fin ahí, arriba de donde estaba el niño, ellos ven la estrella y se llenan de gozo. De gozo. Vieron la gloria del Señor, hermanos. Del mismo modo que después los pastores iban a ver a esa miríada de ángeles que se les presentó, y primero se turbaron con miedo y después empezaron a cantar los ángeles y ellos se llenaron de gozo. De nuevo, el Señor en su misericordia, en su gracia, en su compasión por las almas de los hombres perdidas, Él deja, Él permite, Él concede, Él da el poder apreciar su gloria y regocijarse. Vemos el gran gozo que experimentaron los magos al ver la estrella, hermanos míos, que los condujo a Cristo, porque la verdadera adoración fluye de un corazón lleno de gozo en la presencia de Dios. Usted no puede adorar a Dios y después de adorar a Dios sentir que anda deprimido, Entonces no adoró. Y yo sé que es duro, hermanos, porque a todos nos pasa. No estoy diciendo, hermano mío, de ninguna manera, hermana mía, que, mira, adoraste y te sientes triste todavía, estás mal. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que pidamos al Señor de su gracia, que nos conceda el poder adorarle para gozarnos, que recibamos esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento y podamos sentir ese gozo, hermanos míos, en la presencia del Rey. Luchemos, hermanos, de nuevo, esto conecta con el primer punto, seamos intencionales. Pidamos al Señor fuerza para poder ser determinados en decir, Señor, necesito adorarte verdaderamente, buscarte por la Escritura, cantarte, alabarte, leer los salmos, qué sé yo, hermanos, buscar en la palabra de Dios esa conexión y ese encuentro personal con Cristo. Porque, hermanos míos, cuando sucede, entonces todos los problemas que hay, aun si no se fueran, todas las enfermedades con las que luchamos, aun si no se quitan, hermanos, si nos gozamos en Cristo, si nos gozamos en la presencia del Señor. Y entonces dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Atención, note, no dice, vieron a su madre María y al niño y les adoraron. No,
No. Ya hablamos de María y dijimos, no era cualquier muchachita, no era una escogida al azar, no. Pero tampoco, hermanos míos, elevemos a María a una posición que el Señor no le da. No la adoraron. Claramente el texto, y Mateo es intencional, dice, vieron al niño con su madre. A ambos los vieron. Pero lo adoraron a él. Eso es lo que está diciendo el texto. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vemos aquí que el texto describe, hermanos, cómo físicamente los magos y los sabios, los magos, se postraron ante Jesús. Y es importantísimo, sobre todo en el contexto histórico en el que se está desarrollando esta escena. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Estos hombres que, como he dicho, hermanos, estoy convencido de que eran una gran cantidad de hombres. Cuando llegaron hasta ahí, la palabra que vemos que dice se postraron es que literalmente se pusieron en sus rodillas y el rostro lo pusieron en tierra. Eso es postrarse en el contexto histórico en el que estamos hablando. Eso es postrarse. De rodillas, rostro pegado en la tierra. Lo más bajo que pueda llegar tu rostro. Eso es postrarse. Y una persona solo se postra delante de otro que es superior, que es autoridad, que tiene potestad, que es de más alto rango, que es el amo, el soberano, el Señor, que es el Rey. Y estos hombres lo entendieron. Y vieron al niño y se postraron. Porque la verdadera adoración, hermanos, implica reverencia y sumisión al señorío de Cristo. Sin sumisión, sin reverencia, no puede haber adoración. No podemos ser irreverentes cuando venimos a la casa del Rey y queremos adorarle. No podemos ser irrespetuosos. Debemos ser altamente reverentes. Después de su largo viaje, hermanos, estos magos se postran, es decir, se rinden ante Él. Y no sé qué tan largo haya sido el camino que te trajo a Cristo, pero ciertamente para que seas cristiano, seguro llegó ese momento en el que te rendiste a Cristo. Y sé que algunos, estando aquí sentados, quizá no se han rendido ante Cristo. Pero aún hay tiempo. Ríndanse, póstrense. Y más importante, adórenle. Adoren a Cristo. Él es el Rey. Vemos que hay 3 obsequios aquí, hermanos. Oro, incienso y mirra. ¿Qué es esto? Hermanos, estas son evidencias concretas y palpables de una sumisión voluntaria y amorosa. No es solo la posición del cuerpo, no es solo que estuvieron de rodillas, no es solo que pusieron el rostro en tierra, sino que hubo una evidencia tangible de su adoración. Estos obsequios son los símbolos del reinado del Mesías. Nos hablan de su deidad, nos hablan de su muerte sacrificial. Cada regalo apunta a un aspecto diferente de la majestad de Cristo Jesús. El oro es símbolo de su realeza. Indica que Él es el único Rey de Reyes y no hay otro. El incienso era usado en el Antiguo Testamento por los sacerdotes para ministrar en el templo. Indica la función de Jesús como sacerdote y Dios eterno. Él es el único intercesor ante el Padre, quien ruega por nosotros en todo tiempo, según nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y por lo cual Él es digno de adoración como Dios encarnado que es. La mirra se usaba como óleo para embalsamar muertos antes de ser sepultados y prefigura los sufrimientos y la muerte de Cristo, apuntan a su sepultura, según nos dice Isaías 53, versículos 9 a 10, nos muestra su sacrificio en favor de su pueblo. Eso es lo que hicieron estos hombres sabios. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué de nuestra vida estamos ofreciendo a Cristo? Si en verdad decimos adorarle, como estos hombres fueron y adoraron a Cristo, llevaron obsequios, obsequiaron, dieron algo. ¿Qué nosotros estamos dando a nuestro Señor Jesucristo? Es decir, cómo nuestro vivir es un acto de adoración en el cual se ve claramente que le ofrecemos oro, incienso y mirra. Es decir, ¿qué cosa de manera concreta
es la evidencia de que Cristo es nuestro Rey, es nuestro Dios y es nuestro Salvador quien murió por nosotros. Le estamos dando nuestro oro, y no estoy hablando de dinero, hermanos. En el contexto, oro, recuerde, es lo que distingue a los reyes. Estamos renunciando a nuestra rebeldía de querer ser los reyes que gobiernan nuestro destino. Le hemos dicho a Jesús: no, yo no soy el rey de mi vida, lo eres tú, Señor. Le estamos dando nuestro incienso, es decir, hemos renunciado a los falsos dioses de este siglo. Hemos derribado los ídolos de nuestro corazón y hemos declarado que Él es el único Dios digno de toda adoración. Le estamos dando nuestra mirra, es decir, podemos afirmar como afirma el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy conjuntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús, hermanos míos, es Rey y digno de adoración. ¿Cómo se expresa esto en nuestra vida? Bueno, vemos cómo se expresa en la vida de estos hombres. Cerramos con el versículo 12. Siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Y qué vemos aquí? Dos cosas, hermanos. Una advertencia, la advertencia divina. Dios advierte a los magos en un sueño que no regresaran donde Herodes. Y por otro lado, vemos una obediencia inmediata. Ellos obedientemente tomaron otra ruta de regreso a su tierra. Esto debe dejarnos muy en claro, hermanos, la importancia de escuchar la dirección de Dios. La verdadera adoración implica obediencia. No puede haber verdadera adoración si no hay verdadera obediencia. Adoramos para la gloria de Dios y adoramos porque eso es nuestro bien. Debemos estar alertas siempre a la dirección de Dios en nuestras vidas y caminar en obediencia, incluso cuando eso requiera tomar un camino diferente al esperado. Esa es, hermanos míos, la manera en que estos hombres muestran que verdaderamente tenían un corazón para adorar a Cristo. Entonces, hermanos, cerramos este mensaje y quisiera que lo cerremos notando esto. Vemos tres grupos de personas en este pasaje: los magos, los religiosos y el rey Herodes. Todos ellos pecadores, todos ellos alejados de Dios, pero también todos ellos expuestos a la revelación de Dios en sus vidas. Todos ellos con la información correcta para ir y postrarse en adoración ante el rey. Al igual que cada uno aquí, ellos han recibido la información como tú has recibido esta mañana la información correcta de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero de esos tres grupos, solo un grupo respondió en obediencia. ¿A qué grupo perteneces tú? Te pido que no seas como los religiosos que piensan que porque cumplen con las reglas de moralidad, ellos ganarán su entrada al cielo, porque conocen la Escritura, van a ganar su entrada al cielo. No seas como Herodes, queriendo continuar como el rey de tu propio reino, como el rey de tu propia vida. Sé sabio como los magoi, como estos hombres sabios que ven la estrella, ven la luz de Dios, son dirigidos a Cristo y adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores en arrepentimiento y fe. Ven hoy a Jesucristo, porque Él ha inaugurado el reino y todo aquel que quiera entrar puede entrar por la fe. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por darnos a tu Hijo, a tu bendito Hijo Jesucristo, quien es el Rey del universo. Y no hay otro, Señor. Ningún rey de la tierra está sobre Él. Ninguna palabra de los hombres, porque sean gobernantes, porque sean monarcas, Señor, porque sean reyes, se comparan o están a la altura infinita de la potestad de las palabras del Rey de Reyes, Jesucristo. Que nuestro corazón, Señor, pueda postrarse verdaderamente en adoración a ti, Padre Santo, porque sabemos que esa es la razón por la cual nos creaste. Y eso levanta gloria a tu nombre. Y eso levanta también, Señor, bienestar para nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.